Muy buenos días con todos. Bienvenidos a Construyendo Verde, un espacio que impulsamos desde el CES, desde su eje educativo, para transmitir conocimientos sobre construcción sostenible, certificaciones, materiales, entre otros temas muy interesantes sobre una construcción más consciente y responsable. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante y muy importante. Vamos a descubrir el poder de las fachadas, ahorro energético, confort y sostenibilidad. Para ello nos acompaña Mateo Proaño. Mateo es jefe de diseño, desarrollo e innovación en A5. Mateo es arquitecto y diseñador especializado en arquitectura avanzada, tecnología y sostenibilidad. Nacido en Ecuador, Quito, cuenta con más de 10 años de experiencia profesional y una trayectoria consolidada en el diseño de sistemas productivos, innovadores y eficientes. Es graduado de la Universidad de San Francisco de Quito. Posee una maestría en arquitectura avanzada por el Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña. Actualmente lidera el área de diseño, desarrollo e innovación en A5, empresa referente en fachadas arquitectónicas, donde ha impulsado la aplicación de procesos digitales, diseño computacional y metodologías basadas en datos. Es también profesor en la Universidad de las Américas y desde 2024 colabora activamente con Constructores Positivos NewGen como líder de la Mesa de Innovación, Tecnología y Sostenibilidad. Muchas gracias a todos los que están conectados y se siguen conectando más personas. Les recuerdo a todos, por favor, que pueden dejar sus preguntas en el chat para resolverlas al final. Tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Así que sin más que hablar, gracias Mateo por estar aquí. Bienvenido, el espacio es tuyo. Muchísimas gracias, Michelle, por tu introducción y a todos los que están aquí participando. No sé si me escuchan bien. Sí, súper bien. Sí, buenísimo. Entonces, no les quito más tiempo y vamos directo a nuestra presentación. ¿Se ve bien mi pantalla ahí? Sí, súper. Chévere. Entonces, nosotros somos A5, somos expertos en envolventes arquitectónicos. Parte de esto también en nuestro impulso constante por mejorar la construcción de los edificios del Ecuador. Nos hemos también afiliado al CES, digamos, como miembros. Intentamos ser más activos dentro de la comunidad y del CES, que promueve las prácticas sostenibles en la construcción del Ecuador. Esta presentación se va a llamar Construir Sostenible, el rol esencial de las fachadas en la regeneración urbana. Y esto, digamos, como siendo las fachadas un ente importantísimo y una piedra fundamental en lograr la construcción sostenible desde un punto de vista de eficiencia. A lo largo de esta presentación vamos a ver algunas estrategias, metodologías y sobre todo principios que utilizamos en A5 para poder lograr o buscar, digamos, el camino hacia la sostenibilidad en los edificios que construimos. Vamos a ver un poco de qué no es la sostenibilidad. Sostenibilidad en la construcción, fachadas sostenibles, una comparación de fachadas versus otros sistemas, fachadas y certificaciones, también una mirada hacia las tendencias futuro o el state of the art de las fachadas y la construcción, y también principios de la sostenibilidad a la regeneración. Hola, guardián. Entonces, para comenzar, ¿qué no es la sostenibilidad? ¿No es cierto? El famoso greenwashing que todos conocemos y digamos que se ha vuelto una tendencia, digamos, dentro de la construcción, que es tal vez pintar el edificio de verde, poner un par de paneles solares, sin respetar todo el proceso que en realidad significa ser sostenible. Que tampoco es la sostenibilidad, es cuando nos olvidamos de las dimensiones económicas y sociales. Y esto quiere decir que un edificio puede ser muy eco-friendly o muy ecoamigable, pero no necesariamente es o asequible o le genera, digamos, beneficios a la sociedad. Y por último, cómo analizar o cómo un edificio tiene que tener desde el punto de partida de la producción de las materias primas hasta que un edificio es demolido y reciclado. Entonces, si un edificio no considera el ciclo de vida completo, tampoco debería considerarse sostenible.
La sostenibilidad en la construcción para nosotros, sobre todo en A5, lleva 7 pilares fundamentales. ¿No es cierto? Desde la parte económica hacemos un esfuerzo gigantesco por hacer que nuestras fachadas sean lo más eficientes en cuanto a costos, modulaciones, eficiencia de los materiales. También intentamos desde el punto de vista energético implementar fachadas y tecnologías que nos permitan ahorrar energía en el uso del edificio o eliminando también, por ejemplo, la producción de CO2 durante la vida útil del edificio. Intentamos utilizar la menor cantidad de agua. En nuestros procesos utilizamos cero agua en realidad. Y siempre desde el punto de vista de bienestar, una mirada holística, ¿no es cierto?, a nuestros clientes. Acordémonos de que la inversión que una persona hace para comprarse una casa, una oficina, es una inversión importantísima, ¿no es cierto? Muchas veces es tal vez los ahorros de toda su vida y cómo nosotros como arquitectos y diseñadores tenemos que pensar en el usuario y darle la mejor calidad de vida posible. La utilización de recursos reciclados, reciclables o que tengan una segunda vida. Con eso tratamos de hacer que nuestra huella sobre el planeta, que en la construcción es una huella importante, sea la menor posible. También en A5 hacemos un esfuerzo grande en tener la menor cantidad de desperdicios. Para eso utilizamos sistemas computacionales avanzados, optimizaciones que nos permiten encontrar las mejores modulaciones en el caso de nuestras fachadas para que exista la menor cantidad de desperdicios. Y también utilizamos tecnología CNC o fabricación digital para hacer que nuestros cortes, nuestros doblados sean lo más precisos posibles. Y todo esto a la final tiene que ver con un punto de vista de herencia. Lo que nosotros construimos ahora les vamos a dejar a las siguientes generaciones. Y en A5 sí creemos que nosotros deberíamos dejar edificios que primero le den bienestar a la gente que los habita, que tengan sentido urbano, ¿cierto? Que enriquezcan a la ciudad. Si vamos a transformar el paisaje urbano, dejémoslo lo mejor que podamos. Y también edificios que después de 20 años no se vean destruidos o que mantengan su esencia durante muchísimos años. Y existen algunas formas de cómo nosotros podemos o intentamos aproximarnos hacia la sostenibilidad. Uno de estos conceptos es el triple bottom line, ¿no es cierto?, donde el punto de vista ambiental, social y económico intentan fusionarse, intentan articularse en el ciclo de vida de nuestros edificios para que puedan ser lo más sostenibles posible. Pensando en estos 3 puntos de vista fundamentales, como vimos antes. También pensamos en el life cycle approach de un edificio, desde la extracción de sus materiales hasta la vida o la muerte del edificio en su demolición. Ahora, claro, vamos solamente 20 años en el mercado, entonces todavía no se han demolido nuestros edificios, pero en algún punto tocará hacer eso y sí nos interesa muchísimo cómo ir midiendo el impacto que tienen nuestros edificios en el medio ambiente. Y por último, un concepto Kaizen, un concepto japonés que busca la mejora continua. Eso también es importantísimo en el proceso de sostenibilidad, porque las herramientas cambian, lo que era sostenible antes tal vez ahora ya no es, los materiales van evolucionando y esa mejora continua, el estar encima de la tecnología, observar, aprender, equivocarse y aprender de sus errores, lo que busca es que construyamos mejor, que construyamos de una forma más sostenible, poder analizar nuestros datos, poder analizar lo que nuestros edificios pueden hacer en el entorno urbano y aprender de esas lecciones al máximo. Este, por ejemplo, es uno de nuestros edificios más importantes, sobre todo por la escala del edificio. Déjenme ver si mejora este videito, pero bueno, aquí les puedo mostrar el edificio Edge, construido por Dinámica Constructores, diseñadas por el estudio A0. Y este edificio es el primer edificio de fachada ventilada en el Ecuador. Utiliza un sistema constructivo
europeo, digamos, o con las especificaciones que se utilizarían en Europa. Y este edificio lo que busca es no solamente verse bien desde la parte estética, sino funcionar de la mejor manera para el usuario. Este edificio tiene 21 pisos, donde la fachada ventilada lo que genera es muchísimo confort térmico y acústico a los departamentos o a las oficinas de este edificio, y que también se ve bien los mantenimientos, digamos, intentamos reducir al máximo los mantenimientos de este edificio. Han pasado ya, me parece que 4 años desde que lo construimos, no se le ha dado mantenimiento, pero el edificio se ve muy bien justamente por el sistema constructivo y los materiales que utilizamos. Y digamos, es el poder de las fachadas, ¿cierto? Las fachadas, a la final, son un sistema integral de un edificio, no simplemente son, digamos, sistemas estéticos o acabados, son más bien la piel del edificio, y las fachadas tienen que, primero, ser una barrera, ¿no es cierto?, contra el medio ambiente. Es la primera barrera que tiene un edificio contra los elementos naturales, y a través de entender cómo los elementos naturales y la fachada interactúan, nosotros podemos controlar con muchísima potencia qué es lo que pasa en el entorno interior del edificio. Esta es una obra en realidad artística de un artista que se llama Ólafur Eliasson, que nos permite entender cómo una fachada en realidad modifica cómo la gente habita este edificio. Si bien esta es una pantalla de vidrio con un sentido más artístico, no es lo mismo estar en este espacio que en este espacio, ¿no es cierto? La potencia que tiene solamente la cromática en la arquitectura y en la forma de cómo nosotros podemos vivir es brutal. Entonces, es importante pensar en eso, cómo nuestra fachada en realidad es una interfaz entre el exterior, el interior y el humano. Y más o menos estos son los conceptos que se utilizan en cuanto a la fachada como una interfaz. No solamente es el acabado o el color o la textura del edificio, sino que es un elemento dinámico que permanentemente está impermeabilizando el edificio. A través de las aperturas podemos ventilar, iluminar, controlar también la radiación y el impacto que tiene el sol sobre nuestros edificios. Podemos hacer que el edificio sea o el interior sea más oscuro o más claro. Podemos direccionar la iluminación, la ventilación. También actúa como un agente de aislamiento acústico y protección contra el viento, controlar las visuales. Digamos, la fachada en realidad es muchísimo más que un simple acabado o un color. Entonces, cuando nosotros le pensamos a la fachada como una interfaz, como un sistema, como cuando uno piensa el sistema de elevadores o el sistema hidráulico, electrónico de un edificio, le piensa como un todo, como una serie de componentes que lo que buscan es mejorar la vida de quien habita el edificio, y la fachada es exactamente igual que estos sistemas. ¿Por qué la fachada, digamos, es el mecanismo de sostenibilidad digamos, por concepto y con más potencia? Primero, por la dimensión ambiental. Las fachadas, en cuanto a uso de carbón operacional, pueden controlar hasta un 80% del impacto que tiene un edificio en su vida, ¿no es cierto? A través de controlando la luz, controlando también la temperatura, y la fachada lo que nos va a permitir es reducir el consumo eléctrico, ya sea por los sistemas de HVAC o de iluminación artificial. Hay fachadas, por ejemplo, que también son fotovoltaicas, y más adelante vamos a ver una serie de fachadas, digamos, del state of the art de lo que se puede hacer en fachadas. Después, la dimensión social, ¿no es cierto? Pensando desde un punto de vista holística en el usuario del edificio, cómo la arquitectura, como vimos antes en esta obra de Ólafur Eliasson, tiene el poder de transformar cómo uno se siente, cómo uno vive, si trabaja con más o menos eficiencia.
Entonces, la importancia de diseñar una fachada correctamente, pensando sobre todo en el usuario, más o menos que te obliga a tener una fachada tecnológica que permita que la vida del usuario se desarrolle de la forma más efectiva y eficiente posible. Y por último, la dimensión económica, porque el rato que nosotros podemos hacer, que es reducir los mantenimientos, por ejemplo, o utilizar menos sistemas de HVAC o iluminar mejor un espacio, hacer que la radiación entre o no entre en el edificio, podemos reducir muchísimos de los gastos operacionales de un edificio. Y lo que nosotros igual intentamos muchísimo, como les dije antes, es hacer que nuestro sistema de fachada sea lo más eficiente en cuanto a uso de materiales y recursos que utilizamos. Entonces, cuando uno diseña una fachada o diseña un edificio, en los primeros trazos, en los primeros sketches, en los primeros modelos 3D, la fachada o la aplicación de esa fachada tiene que ir de la mano, tiene que ir, digamos, conectada. Nosotros hemos visto mucho que la arquitectura se ha convertido tal vez en el desarrollo de una planta arquitectónica o de un programa arquitectónico en 2D, y que el producto de la fachada más o menos que es la extrusión de esa fachada en vertical. Y claro, cuando uno diseña así, la fachada se vuelve una especie de subproducto de una organización espacial. Y cuando eso pasa, ya poder diseñar una fachada coherente que cumpla con todos los requerimientos y que sea efectiva, se vuelve súper difícil. Las fachadas sostenibles, como les decía, ¿no es cierto? Arrancando por el diseño, el error más grande que existe en cuanto a si una fachada es sostenible o no, es la cantidad de vidrio que un edificio tiene. Entonces, una de las estrategias más simples de tener una fachada que sea sostenible es utilizar un ratio de 50-50 en cuanto a vidrio y fachadas opacas. La orientación del edificio, aquí en Quito, al menos, que es una ciudad que ya está, digamos, bastante saturada, vemos que los edificios no responden necesariamente a una lógica de orientación solar, que es de lo más importante y además súper básico. Y después del diseño también, cómo nuestros edificios deberían responder a un contexto urbano que ya está establecido, las preexistencias y referencias que tenemos dentro del contexto, que en nuestra ciudad es complicado porque es una ciudad en crecimiento, donde tal vez la identidad arquitectónica urbana macro es más bien este tapiz de diferentes ideas, de diferentes cromáticas y materialidades. Pero nosotros podemos ver en ciudades como Cuenca, donde la cultura del diseño y la preexistencia son fundamentales en el diseño de una fachada. Y deberíamos ir como buscando ese camino donde la armonía a un nivel macro sea total. Después existe la dimensión de los materiales. Existen materiales que están diseñados, digamos, para tener una huella de carbono baja, o que sean reciclados o que vengan de una segunda vida. También existe la posibilidad de tener materiales que tengan tanta durabilidad que después de 100 años sigan intactos y que no tengan que reemplazarse, por ejemplo. Y también la oportunidad de utilizar algunos materiales dentro de un mismo sistema de fachada que permita tanto una armonía estética como una armonía constructiva y la factibilidad de poder construirse. Y por último, en los procesos de producción y fabricación digital, que a través de estos procesos, como les comentaba antes, nosotros lo que intentamos hacer es que los materiales rindan al máximo, utilizando robots para los cortes de altísima precisión. Nosotros lo que permitimos o lo que logramos es que la plancha o las materias primas se utilizan de la forma más eficiente posible. Y por último, la implementación de tecnologías en la construcción. Como ustedes saben, la construcción es de las industrias que más lento se mueve. Hace 2000 años poníamos un bloque sobre otro. Hoy en el 2025 seguimos poniendo un bloque sobre otro. Y
Sí vemos que la necesidad de la implementación de sistemas modulares, por ejemplo, o de prefabricación en la construcción, son no solo tendencias que ya están pasando en otros lados, sino que son estrategias sostenibles para construir mejor. Después, las fachadas ventiladas. Nosotros somos los impulsadores aquí en el Ecuador de los sistemas de fachadas ventiladas, que les voy a hablar un poquito después. Los rain screens. Nosotros en la construcción, el enemigo número uno es el agua. Podemos ver cómo las fachadas de nuestros edificios sufren de muchísimas patologías con referencia a la humedad, de las rajaduras, la creación de salitres y de hongos en las fachadas. Entonces, tenemos mecanismos como rain screens que lo que hacen es ser un escudo del agua con el sustrato o la mampostería de los edificios. Y por último, el uso inteligente de control solar. Nosotros hemos hecho bastantes controles solares en el país, pero existe, digamos, una especie de, no sé si es confusión, pero el control solar se ha convertido en un elemento estético y no necesariamente en un elemento funcional. Entonces, a través del uso de tecnologías como estudios de asoleamiento, de radiación, nosotros podemos hacer que el uso de estos elementos de control solar sea lo más efectivo posible. Para esto utilizamos estrategias como parametrización, Grasshopper y, digamos, algunos algoritmos que nos permitan también entender la posición de los elementos de control solar, las dimensiones, las separaciones entre ellos, las geometrías que deberían tener. Y con eso podemos hacer que la fachada funcione de la forma más efectiva posible. En cuanto a diseño puro y duro, digamos, tenemos tres cosas que son, digamos, un poco nuevas en cuanto a cómo uno diseña un edificio. Pero por un lado, tenemos el Data Driven Design, ¿no es cierto? Nosotros, en la época de la digitalización, de la inteligencia artificial, donde toda la información está disponible, es importantísimo que utilicemos esa información y los datos para poder informar nuestros diseños. Como les decía antes, el caso de los controles solares, podríamos diseñar el elemento de control solar perfecto para un edificio si es que conocemos el contexto, si es que hacemos los análisis de asoleamiento, si es que hacemos las simulaciones necesarias, podemos entender cómo el edificio va a interactuar con el medio ambiente. Y esa información después se traduce a Advanced Computation o computación en el diseño y la arquitectura, que también es uno de los pilares fundamentales hoy en día de cómo se diseña un edificio correctamente a través de simulaciones y de entender cuál va a ser el performance digital, ¿no es cierto?, de un edificio para después volverse constructivo. Lo que permite la computación avanzada es iterar, hacer cambios, modificar y tener muchísimas opciones que puedan ser evaluados desde diferentes puntos de vista y encontrar el camino más correcto hacia un diseño de fachadas. Y por último, digamos, en esta cadena de información y de simulaciones está la parametrización, que es, digamos, la herramienta que tenemos los arquitectos hoy en día a través de Grasshopper o de otros softwares de parametrización, que nos permite interpretar esa geometría, esas simulaciones o hacer esas simulaciones dentro de nuestros softwares y poder interpretar esa información en parámetros y esos parámetros que se conviertan en geometría. Entonces, esta cadena de información y de procesos avanzados de computación son los que utilizan estudios como SOM o PIG o SANA o todos los grandes estudios de arquitectura tienen un departamento de diseño computacional que les permite o es una herramienta que les sirve a los arquitectos y diseñadores para entender el contexto, entender las diferentes variables que tiene ese contexto inmediato, procesar esa información y plasmar esta información en un diseño que sea lo más efectivo y eficiente.
Obviamente, la estética de la arquitectura y lo que uno busca desde la forma es importantísimo, pero estas herramientas lo que te permiten es hacer que tus ideas, tus conceptos, tu geometría, tu entendimiento de la forma tengan datos y tengan una lógica medible y comprobable. Y a través de estas mismas herramientas después uno poder medir, sensorificar los edificios para entender si es que lo que uno planeó en la computadora se está traduciendo a la realidad y ver cómo esa data o esos resultados que tiene el edificio podrían mejorar, podrían modificarse y aprender, digamos, en el mismo concepto de Kaizen, ¿no es cierto? Esta mejora continua, poder desarrollar edificios que sean más inteligentes desde su concepción. En cuanto a materiales, la selección de los materiales también es fundamental. Primero porque la huella de carbono y el ciclo de vida están conectados directamente a los materiales. Y nosotros en Asimco sí hacemos un esfuerzo grande en tener los materiales, digamos, o trabajar con las fábricas de materias primas que cumplan con todas las certificaciones medioambientales, que los materiales sean reciclados o reciclables, o que tengan programas de segunda vida, por ejemplo, porque existen materiales que por sus mismas características de resistencia, de durabilidad, de capacidad de flexión, por ejemplo, van a estar en el mundo sin dañarse de muchísimos años. Entonces hay materiales que, por ejemplo, nosotros con nuestros paneles fenólicos te puedes suscribir a un programa de segunda vida y una vez que el edificio sea demolido, eh, retiramos esas piezas y las podemos convertir en otro tipo de, podemos o convertirlo en otro tipo de arquitectura o también podemos hacer mobiliario urbano, columpios, un montón de subproductos utilizando estas materias primas que ya están en desuso. También es importantísimo el desempeño de los materiales, qué es lo que queremos lograr con el material, no solamente desde la parte estética o desde la textura o desde la cromática, sino qué queremos hacer o qué impacto queremos tener dentro del edificio o dentro de los espacios del edificio o con el contexto urbano inmediato. Entonces, ahí pensamos, se pueden elegir materiales que tengan más o menos aislantes térmicos y acústicos, y también la resistencia que estos materiales tienen durante. Aquí en Quito al menos tenemos una condición súper especial que es la altura y el impacto o la potencia que tienen los rayos UV en colores como el rojo, por ejemplo, o el amarillo, ese tipo de colores. En nuestro contexto hay que tomar medidas que nos permitan que estos materiales tengan muchísima más durabilidad en cuanto al color. Entonces también hay que ser inteligentes en qué es lo que uno busca, qué es lo que uno quiere y la forma más efectiva y eficiente de lograr ese objetivo final que es la construcción. Y por último, el bajo mantenimiento y durabilidad de estos materiales. Como les hablaba antes, la herencia, qué les queremos dejar a nuestros hijos, a nuestros nietos. Queremos dejarles edificios que el primer año era un edificio negro, hermoso, y que después de 5 años del edificio estaba gris y con salitres y con problemas, digamos, guías típicas de la construcción, o queremos dejar edificios que después de 20 años se sigan viendo tan bien como el primer día o que vayan ganando personalidad. En el caso de materiales cementicios, por ejemplo, que tienen la tendencia a patinarse, que tienen la tendencia a marcharse, eso nosotros podemos programar, podemos decir, ok, quiero que mi edificio, si es de algún material cementicio, en 20 años se vaya patinando, se vaya oxidando tal vez, o si utilizamos cobre o bronce, como la transgresión del tiempo de una fachada puede ser planificada y puede ser un elemento, digamos, que le dejamos al futuro para que el edificio siga cambiando y modificándose y ganando carácter. Y por último, la optimización en la operación de los edificios. No es para nada un edificio que tiene que darle mantenimiento, no sé,
una vez cada año le toca pintar el edificio, o van apareciendo rajaduras, o la pintura se explota. Entonces, nosotros sí vemos que en nuestro contexto constructivo y en nuestro gremio, el utilizar pinturas, por ejemplo, es dejarle un problema a nuestros usuarios, a quienes viven en los edificios, es hacer las clásicas cuotas extraordinarias para pintarle de nuevo el edificio, y este es un problema que va a pasar cada 5 años, cada 10 años recurrentemente, y el gasto que eso tiene en la operación del edificio va a ser para siempre. Entonces, también súper importante pensar en que a veces el valor de la inversión inicial puede ser más alto, pero si uno piensa en quién va a habitar el edificio, sobre todo si es que es un promotor inmobiliario que va a vender unidades, ¿qué le quieres dejar a tu cliente? ¿Le vas a dejar una serie de problemas, o vas a tal vez tener un margen más pequeño, pero vas a darle solución a la operación de tu edificio? Y la tecnología, la utilización, digamos, de estos sistemas constructivos, que lo que permiten es utilizar la misma naturaleza y la física para generar, digamos, controles térmicos, acústicos y sostenibles que sean pasivos. Y una de estas, o digamos, la más potente de estas estrategias en cuanto a sostenibilidad, es la utilización de fachadas ventiladas en nuestros edificios, eh, mejorando, digamos, a través de un proceso de un efecto chimenea, de eh, circulación de aire en la cámara de la fachada ventilada. Lo que esto nos permite es que, primero, si es que hubiera algún problema de humedad, la humedad se seca, es como tener un secador de pelo ahí 24 horas al día, secando permanentemente la fachada. Esta misma dinamización del aire actúa como un efecto de cooler dentro del edificio. Entonces, la estabilidad térmica del interior del edificio va a ser muchísimo más grande que, por ejemplo, si es que fuera una pared de bloque. Y esto lo que va a permitir es que habitar el edificio, que el consumo de energía por sistemas de calefacción o de aire acondicionado disminuyan muchísimo al mantener esta estabilidad. También tenemos los rain screens, que funcionan, digamos, constructivamente, muy parecido a las fachadas ventiladas, pero la diferencia es que en un rain screen lo que uno quiere es que, o solucionar un problema o dos problemas: el problema estético y también el problema de impermeabilización. Y estas fachadas lo que hacen es ser en realidad un escudo para la pared o el sustrato. Aquí podemos ver uno de estos edificios en Ecuador, este edificio diseñado por ArcBio en Tisaleo, en Ambato, para la Universidad de Uniandes, que es un edificio que, desde la concepción del edificio, siendo ArcBio quien diseñó este edificio, la sostenibilidad era primordial, es la piedra angular de este diseño. Y se diseñó todo el edificio, todos los sistemas de fachadas, para que cumplan con todas las simulaciones y todo lo que el edificio necesitaba para ser lo más sostenible posible. Nosotros vemos que la configuración de fachada de este edificio, si es que estuviera en Holanda o en Dinamarca, cumpliría un montón de los requerimientos de estas zonas donde el clima es extremo. Y este edificio, digamos, va a funcionar muy bien durante muchísimos años, con bajo mantenimiento y bajo consumo energético. Y es, digamos, un ejemplo que nos gusta mostrar mucho, porque aquí la sostenibilidad, el diseño informado a través de datos y el creer, ¿no es cierto?, en nuestra empresa para generar una fachada que sea estéticamente potente, y que también, y sobre todo, tenga un performance o un desempeño en la vida del edificio, es excelente. ¿Cuáles son algunos de los pros de las fachadas ventiladas? Como habíamos visto antes, aislante térmico. Acuérdense, hace que el edificio funcione como una especie de cooler. Esto lo que hace es que el ahorro energético pueda ser reducido hasta en un 30% cuando hablamos
sistemas de aire acondicionado de calefacción, porque estabilizamos la temperatura interior durante el invierno y durante el verano. Es un aislante acústico. Tenemos el rato que nosotros vamos configurando algunos elementos constructivos como los paneles, las lanas de roca o de vidrio. Hacemos que el edificio también funcione como un buffer acústico, donde podríamos reducir hasta un 30% de la contaminación ambiental de sonido de un edificio. La reducción de humedades, imagínense que tienen un secador permanente 24 horas del día, 365 del año, secando la fachada y moviendo y dinamizando el aire que está en la cámara. En casos de intervenciones o remodelaciones, también podemos hacer que el edificio se revalorice mucho, porque le damos tantos beneficios a quien ocupa el edificio, y también podemos generar nuevas volumetrías, también modernizar la estética general del edificio, y llevándole, digamos, a un edificio que tal vez era antiguo al siglo XXI. Nuestros materiales también súper fáciles de reemplazar en este sistema de fachada ventilada. Se puede utilizar la fachada ventilada o la cámara que nosotros generamos en este armado constructivo para ocultar, por ejemplo, bajantes o sistemas de tuberías, sistemas electrónicos. Lo que nos permite es, por ejemplo, en el caso de un hospital o de un hotel, tener toda esta configuración de sistemas fuera del edificio. Entonces, en el caso de que haya algún problema o tenga que hacerse un arreglo, simplemente retiras la fachada y puedes acceder, digamos, a estos sistemas sin tener que ingresar al edificio. Y por último, la fachada ventilada en configuraciones, digamos, tradicionales en sistemas europeos como los que utilizamos nosotros, tienen chance a tener créditos LEED, ¿no es cierto? Porque todos los materiales han cumplido las normas necesarias, el sistema tecnológico constructivo también es un aporte al LEED. Entonces, en el caso de una certificación, por ejemplo, o que uno quiera construir con una certificación LEED o EDGE, el impacto que una fachada ventilada en un sistema constructivo correctamente diseñado puede tener sobre esa certificación o sobre los puntos que uno puede tener con una fachada ventilada son súper importantes. Las certificaciones para nosotros sí son bien importantes en ASINCO, porque nos interesa, como ven, que los materiales estén probados, que la data exista atrás, que los procesos sean correctamente hechos, y por eso trabajamos con las mejores marcas del mercado para poder garantizar que todos nuestros materiales cumplen con la mayor cantidad de certificaciones en cuanto a sostenibilidad, en cuanto a el ciclo de vida, de las fuentes de donde provienen nuestros materiales, la calidad, todo para nosotros es súper importante, y a veces este tipo de tecnologías o de certificaciones puede que eleven un poco los costos de la inversión de nuestros sistemas de fachada, pero al final lo que nosotros queremos entregarle a nuestros clientes es el mejor producto posible. Entonces, por eso trabajamos con marcas que cuentan con este tipo de certificaciones. Y para terminar un poco esta parte de la fachada ventilada versus otros sistemas, aquí lo más importante es que la fachada ventilada primero va a estabilizar la temperatura del interior de un edificio, y eso va a generar un impacto significativo en la implementación o el diseño de un sistema de aire acondicionado. Por otro lado, nuestros sistemas de fachada ventilada, si es que tenemos el chance de colaborar en el diseño desde la concepción de la fachada, podemos hacer que el edificio, con diferentes mecanismos, ya sean geométricos o hasta cromáticos del edificio, podamos hacer que el edificio tenga mayor iluminación y también mayor control solar, dependiendo de los sistemas que queremos lograr. Y esto, a pesar de ser un gráfico donde estamos comparando las fachadas ventiladas versus los sistemas de HVAC de alta eficiencia, o los sistemas eficientes de agua, o los sistemas inteligentes de monitoreo electrónico de un edificio, nos muestra que
a pesar de todo, la fachada ventilada es el primer paso a un edificio sostenible que igual lo que buscan no es eliminar los sistemas de aire acondicionado, en algunos casos lo ha hecho, sino diseñar sistemas más pequeños, más eficientes. Todos estos sistemas de la final, cuando uno piensa en sostenibilidad, son sistemas complementarios. Entonces, no es que lo uno reemplaza lo otro, sino que lo que permite un sistema de fachada ventilada es mejorar el performance de los otros sistemas. Entonces ahí la inversión, cuando nosotros pensamos en un sistema de aire acondicionado de un edificio de 10 pisos, no sé, puede costar $1.000.000 y la fachada cuesta $500.000, lo que podemos hacer es, en lugar de utilizar ese sistema de $1.000.000 para el sistema de HVAC, lo que podríamos hacer es diseñar un sistema mucho menos potente o dimensionar mejor el edificio y utilizar una fachada que les va a dar no solamente el beneficio en cuanto a estabilidad térmica, sino que todos los beneficios de los que les he ido contando esta mañana. Y para, digamos, que es nuestro sistema de fachada más tecnológico y, digamos, donde somos pioneros y donde vamos evangelizando hacia el uso de fachadas sostenibles y tecnología que permita que la construcción sea más inteligente. Igual este es un sistema, o el sistema de fachadas es un sistema que tiene 200 años de implementación desde sus apariciones en el norte de Europa. Y lo que se ha hecho, digamos, en estos años es encontrar los sistemas constructivos que sean más eficientes, más efectivos, las configuraciones de capas que tiene el sistema constructivo para que funcione de una manera más eficiente, reducir costos. Pero, digamos, esta es una tecnología antigua ya, por eso yo sí les quería enseñar un poco el state of the art, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las tendencias futuras de la arquitectura en cuanto a fachadas? Todo lo que se está haciendo alrededor del mundo, digamos, explorando cuáles deberían ser los siguientes pasos hacia las fachadas sostenibles. Y aquí tenemos 3 ejemplos en los que yo pude participar mientras estudiaba mi masterado. Las fachadas biológicas, por un lado, fachadas con impresión 3D, que ahora mismo también estamos trabajando junto a un equipo de profesionales, arquitectos y profesores en la posibilidad de implementar impresión 3D en fachadas y fachadas responsivas. Este es el trabajo de Claudia Pasquero y Marco Poletto del Ecological Studio. Yo pude colaborar en la exploración, digamos, de estas, no de estas fachadas específicas, sino de sistemas parecidos a través de la utilización de fotobioreactores que, digamos, cambian el panorama de qué es una fachada. En este caso, esta es una especie de granja donde se utiliza espirulina a través de una tecnología de fotobioreactores para generar proteína. Entonces, cuando uno ve esto y piensa que una fachada es, que muchas veces se reduce a eso en nuestro mercado, la fachada es negra o es blanca o es grafiada o qué sé yo, o tiene unos detalles de control solar tipo madera. Cuando uno ve esto, lo que están haciendo en otros lados del mundo, ¿no es cierto? Como ellos piensan que la fachada, al tener una superficie tan grande que tiene tanto impacto con el sol, ¿cómo podemos hacer que este sistema constructivo sea una productora de proteína? Entonces, cuando uno comienza a ver esas cosas, comienza a entender el potencial de la fachada y el desarrollo que existe en fachadas, se da cuenta que tenemos que ir muchísimo más allá. Después tenemos igual la exploración con NIAC sobre impresión 3D. En este caso es impresión 3D que utiliza materias primas del lugar. Entonces, cuando uno hace los levantamientos del piso y los movimientos de tierra, toda esa tierra, toda esa materia que está en el suelo es utilizada a través de impresión 3D para generar sistemas constructivos avanzados con tecnologías,
digamos que no son tan avanzadas. La impresión 3D existe desde hace 60 años y es recién ahora que se liberan las patentes que existe esta exploración de la impresión 3D como una forma precisa, una forma tecnológica y eficiente de producir arquitectura y construcción, pero también ha habido una exploración gigante en cuanto a la materia prima, cuáles son los materiales que se pueden utilizar para imprimir estas fachadas. Y por último, no sé si le puedo poner. Este es un proyecto en el que trabajamos igual en el IAC sobre la programación de materiales utilizando grafeno como el articulador de estas geometrías. Estos, digamos, igual proyectos súper especulativos en cuanto a qué podría ser en el futuro la madera. En este caso lo que hicimos es un análisis y muchísimas simulaciones geométricas de dónde ponemos los patrones de grafeno, cómo hacemos que estos laminados hagan lo que nosotros queremos hacer a través de Machine Learning. Entonces, tomamos muchísimos puntos, muchísimas referencias para entender qué hacía nuestros laminados de madera con diferentes configuraciones de nuestras pastas de grafeno. Y esto, digamos, con la especulación o, digamos, con la idea de que en algún punto la arquitectura también tenga esta posibilidad de modificarse de a través de simplemente actuadores tal vez simples. La arquitectura puede adaptarse a las condiciones solares, como esta, si bien está planificada como una cubierta, en realidad podría funcionar como una fachada donde el mismo grafeno, la misma estructura se va modificando y adaptándose a la realidad, por ejemplo, medioambiental. Y estas son algunas de las especulaciones que hicimos, digamos, estas maderas que se torcían en fachada. Cuando había más sol, lo que se buscaba es que hayan actuadores simples que lo que permitan es torcer las maderas y con eso poder tener más o menos luz. Y para ir cerrando un poco, ¿cuál es la manera correcta de la implementación de un diseño de fachada sostenible? Primero, como siempre, creo que desde el día uno, al menos los arquitectos nos enseñan a que el contexto es fundamental. Entonces, entender el contexto donde se va a implantar el edificio, entender cuáles son las condiciones, desde el análisis climático a las normativas, al entorno social, a las necesidades del usuario. El rato que nosotros entendemos y tenemos toda la información para poder comenzar a hacer los sketches, ahí yo creo que la arquitectura es positiva y, digamos, tiene sentido. Después hacemos este diagnóstico de los datos, vamos interpretando y definiendo cuáles son los posibles problemas que nuestra fachada podría resolver. Tenemos problemas de asoleamiento o de ventilación, o la altura del edificio, o estoy cerca del mar, ¿no es cierto? Vamos entendiendo todos esos factores y según nosotros vamos entendiendo esos factores, podemos evaluar a qué o qué problemas son los más relevantes dentro del diseño de nuestra fachada. Y una vez que ya entendemos qué es lo que queremos lograr con nuestra fachada, tenemos que ir ir recién ahí en el como paso 5 del desarrollo o de la implementación de una fachada, es que podemos ir diseñando realmente, digamos, desde una forma estética, cómo debería verse la fachada. Y también entendiendo los sistemas constructivos del desarrollo geométrico, la volumetría que queremos lograr, los sistemas estructurales que necesitamos para lograr estos retos constructivos. Y por último, una vez que se ejecuta el proyecto, nosotros, o digamos, se debería monitorear el edificio, ver cómo está funcionando, cuáles son las temperaturas y, digamos, tener este edificio o todos los edificios de Quito, imagínense si es que podrían ser sensores.
si es que todos los edificios podrían analizar cómo les está afectando el viento, cómo les está afectando la iluminación, cuáles son las temperaturas. Yo sí creo que este es uno de de lo que deberíamos hacer todos los constructores, arquitectos, promotores, es comenzar a sensorificar nuestros edificios, poder recolectar data, esa data poder compartirla en redes abiertas con el resto de la ciudad y realmente poder entender qué está pasando a lo largo de la vida del edificio. Eso sería beneficioso para absolutamente todos los ciudadanos, si es que podríamos tener esa data para poder responder, digamos, con lógica y con tecnología a las necesidades reales de nuestras ciudades. Y por último, algunas conclusiones y la más importante, digamos, sería que las fachadas en realidad son el elemento que define si un edificio es eficiente o no. Si es que uno diseña un edificio que está mal alineado al asoleamiento, si es que además de estar mal alineado, tienes un edificio con un curtain wall 100% vidrio, donde además, cuando uno ve los edificios que son bonitos, ¿no es cierto?, de curtain wall, estos edificios de vidrio, y tienes el 24 horas del día las cortinas cerradas y ya hiciste mal el diseño. O sea, si es que tienes que depender de algo tan simple como una cortina para controlar qué tan bien el usuario se va a sentir en el edificio, eso es un error. Después, también es importantísimo que se tome en cuenta, digamos, la utilización de las fachadas ventiladas como el sistema. Ya si pensamos que la fachada es el edificio que define la sostenibilidad de un edificio, la fachada ventilada es un sistema que le va a dar muchísimo aporte en cuanto al consumo energético y a todos los factores, digamos, que hemos visto durante la presentación. Entonces, si ya vas a diseñar un buen edificio y una buena fachada, también diseña el edificio con un sistema de fachadas ventiladas que te va a dar muchísimos beneficios. La fachada ventilada versus otros sistemas es más equilibrado. Digamos, el retorno de la inversión, por un lado, es un sistema pasivo que está ahí, que uno no le tiene que pensar mucho, que no le tiene que activar, sino que es un sistema que es pasivo y que le va a dar muchísimas prestaciones al edificio. La otra también es que la fachada, a pesar de que los arquitectos y constructores y el usuario también, el vecino, cuando uno ve el paisaje urbano, la fachada sí tiene un componente estético importantísimo, pero eso no es lo único importante. Lo importante es que la fachada haga que el edificio funcione, y si el edificio funciona mejor, quienes habitan el edificio van a tener una mejor vida. Y como la fachada está, digamos, interactuando con el medio ambiente todo el tiempo, y este elemento, que no solamente es estético, es clave para las certificaciones de sostenibilidad y también de confort, por ejemplo. Y por último, invitarles a que piensen en invertir en fachadas de alto rendimiento, en el bienestar de quienes ocupan estos edificios. Nosotros, por ejemplo, en A5, sí, siempre les pedimos a nuestros clientes que nos traigan el proyecto desde la etapa de concepción, que digamos, cuando uno tiene el terreno, está haciendo el levantamiento del terreno, ahí ya nos deberían llamar para poder hacer todas las evaluaciones medioambientales y poder, desde el arranque del proyecto, poder incorporar esta data y esta información y poder construir en realidad el edificio de la forma más efectiva y eficiente posible. Y por último, que yo les hablo mucho de fachadas ventiladas. Es una tecnología que es nueva para nuestro contexto, pero que es una tecnología que tiene 200 años, y que ya comencemos a pensar en cuál es el siguiente paso
en el diseño y en la construcción de fachadas sostenibles. La una que me parece que es como fundamental y que está al acceso de todos y que es muy potente es el poder medir qué es lo que nuestros edificios hacen, cuál es el impacto que nuestros diseños de fachada tienen sobre el interior. Sensorificar los edificios es algo que con una inversión baja, el aporte que podría tener es increíble. Y que en ASIMCO nosotros estamos también siempre abiertos a la exploración de nuevos sistemas constructivos. Si bien hacemos mucho de lo que ustedes han visto en nuestro trabajo, siempre estamos buscando una mejora continua, ver qué se está haciendo en otros lados, cómo se implementan tecnologías, la impresión 3D, el uso de materiales que sean, que puedan capturar carbono, todo ese tipo de cosas, esa mejora constante, el estar ahí viendo cuál es el futuro de las fachadas es algo importantísimo para nosotros y creo que debería ser importantísimo para todos los que estamos en el mundo de la construcción porque es importante que la construcción evolucione, la automatización, la arquitectura y la construcción basada en datos. Y eso sería todo por hoy. Espero que les haya parecido interesante este webinar. Podemos dar espacio a una ronda de preguntas, comentarios. Sería súper valioso para igual tener este diálogo que es tan importante. Sí, muchas gracias, Mateo, por toda tu explicación y experiencia en este tema súper interesante que tal vez muchos de nosotros, yo en este caso no lo conocía, cómo las fachadas pueden no solamente ser un elemento estético, sino también sistemas vivos, ¿no? Que creo que se está dando en otras partes del mundo y que bueno que lo podamos traer también aquí a Ecuador, ojalá en algún momento. Tenemos una pregunta de Gelson, nos dice, ¿existe algún modelo piloto o experimental en Ecuador de fachada con bioreactores actualmente? No creo que haya un sistema de fachada con bioreactores. En realidad, la tecnología de un fotobioreactor es bien simple. Podría hacerse. Yo creo que uno de mis campos de experiencia es justamente los fotobioreactores y como, digamos, promotor de tecnología y sobre todo de fachadas, debería ser yo quien esté atrás de un proyecto de fotobioreactores en fachadas. Deberíamos hacerlo. Sí. Si es que alguien está interesado en colaborar, sería brutal. Gracias, Mateo. Verónica nos coloca un comentario que dice gemelos digitales. Me parece que en alguna parte de la fachada estabas hablando de algo de sensorificarlo, la fachada, tal vez es un comentario relacionado a eso. Sí, digamos, la implementación de gemelos digitales y de la oportunidad de tener sensores dentro de los edificios es que nosotros podemos tener o evaluar los diferentes performances de un edificio desde la concepción, desde el modelo digital y todas las evaluaciones que se hace en el mundo digital, en la parametrización, con la realidad física del edificio, cómo lo que uno planifica o lo que uno diseña debe contrastarse ya en la realidad. Eso yo creo que debería ser el paso de toda nuestra industria, comenzar a hacerles inteligentes a los edificios. No es algo tan complicado y los beneficios que podría tener la sociedad en general de poder contar con esta data, creo que es muy valiosa. En el mundo en el que vivimos, de inteligencia artificial, todos los avances que hemos tenido, Big Data, data is king, como dicen los gringos. Así es. Gracias, Mateo. Teníamos una mano levantada de Rodolfo desde Perú. Si, Rodolfo, deseas abrir tu micrófono o poner tu pregunta en el chat, también está súper válido. Nicolás nos pide, por favor, si puedes compartir tu correo, Mateo, en el chat.
Entonces, te invito a que, Mateo, puedas compartir tu contacto y también las personas de Acimco que estén aquí conectadas también nos puedan compartir sus redes, su página web, para que todas las personas puedan investigar más y también tener un contacto más directo. Perfecto. Justamente tenemos la pregunta de Rodolfo y nos dice: hemos realizado un proyecto de fabricación de piezas constructivas para fachadas a través de residuos y otros. ¿Se puede certificar? ¿Y cuál sería? Nosotros no hemos hecho ningún proyecto que utilice residuos, pero estamos, por ejemplo, trabajando mucho con Ecuaplastic, una empresa ecuatoriana que utiliza paneles de Tetra Pak o de polialuminio para generar, digamos, desde residuos de estos nuevos paneles. Ahorita justo nos conocimos hace poco con Pau, que es la que lidera este proyecto, y estamos viendo ya las formas en cómo podemos colaborar con este tipo de materiales que son súper interesantes por las calidades o el performance que pueden dar siendo materiales reciclados. Entonces, en cuanto a certificaciones, se podrían certificar, pero claro, estos tienen procesos larguísimos de pruebas en laboratorios de procesos largos. Nosotros no estamos tanto en el negocio de la manufactura de materiales, sino más bien en la implementación de estos materiales, pero tenemos buenos amigos como la PAO, o la gente de Ecoplastic, que ya está haciendo eso. Entonces, lo que nosotros buscamos es saber cómo implementamos, cuándo va a ser nuestro primer edificio hecho con este tipo de soluciones más sostenibles. Así es, correcto. Gracias, Mateo. Ya Acimco nos dejó su correo, sus contactos también, su página web para que los puedan visitar. Tenemos una pregunta de Gabriel y nos dice: ¿han diseñado en Ecuador algún edificio de fachada de GFRC? Hemos diseñado, hemos propuesto soluciones con GFRC, que es el Glass Reinforced Concrete, que es una tecnología, ese también creo que es uno de los siguientes pasos que tenemos que implementar en Acimco y que hemos estado trabajando para darle solución a algunos de nuestros clientes, sobre todo a quienes buscan morfologías complejas en este lenguaje más, digamos, más natural de la arquitectura. Hemos diseñado, hemos propuesto, pero no se han logrado ejecutar los edificios con GFRC. Pero sí, yo siendo experto en fabricación digital y entendiendo bien la tecnología, creo que es un buen espacio a desarrollo. Y no sé, Gabriel, si es que tienes algún proyecto de GFRC, encantadísimos podemos darle forma. Es una tecnología potente. Chévere. Sí, de todos modos, ahí está el contacto de Mateo para que se puedan comunicar de manera más directa. Ana María, no sé si tienes alguna pregunta para poder realizarle a Mateo en este momento. Igual yo les acabé de dejar la encuesta de satisfacción de este webinar para que nos puedan ayudar, por favor, con sus respuestas y su opinión, que es muy valiosa para nosotros. Mientras se siguen animando a hacer más preguntas, les dejé esta encuesta también en el chat. Y también recordarles que este webinar va a quedar grabado y subido a nuestro canal de YouTube para que lo puedan revisar. Si se preguntan cuál es el canal de YouTube del CES, les acabo de dejar en el chat nuestras redes sociales para que puedan visitar todo el contenido que tenemos acerca de construcción sostenible y no se pierdan nada. Bueno, en todo caso, creo que ya no tenemos más preguntas. Ha sido un webinar muy interesante, mucha interacción del público también. Y aquí también te agradecen también, Mateo. Y sí, creo que podemos terminar por hoy. Gracias a todos los que se conectaron, gracias a Acimco. Y tal vez tienen alguna pregunta, Verónica, que acabó de levantar la mano. Sí, buenos días, Mateo, mucho gusto, Michelle, igual, muchas gracias. Quería hacer una consulta. No sé si como empresa privada ustedes han hecho convenios con el tema de la academia. Por ejemplo, yo soy profesora de arquitectura, estoy aquí en Iquiam, en la Amazonía,
y tenemos también muchos trabajos con los alumnos de biotecnología. Entonces, este tema de las fachadas fotobioreactores, pienso que son temas de investigación muy profundos que sobre todo, no sé si han aplicado, también veo proyectos obviamente en la zona urbana, pero en temas como el ambiente que tenemos acá, ¿no? Amazónico, la humedad, que es súper alta, igualmente el tema de la cantidad de lluvia que tenemos acá es como variables súper fuertes al momento de diseñar. Entonces sí me gustaría saber si están abiertos a hacer convenios para temas de investigación e innovación con la academia, que me interesaría mucho hacer un contacto con ustedes directo. Chévere, Verónica, qué bien. Yo soy profesor también en la UDLA de diseño computacional y no hemos hecho, bueno, hemos hecho colaboraciones con universidades, pero sí estamos abiertísimos a explorar cualquier posibilidad. El tema de fotobioreactores es un tema súper potente y que puede funcionar. Igual también el desarrollo de metodologías constructivas para zonas específicas como donde ustedes están, sería brutal, ¿no es cierto? Poder encontrar, hacer estas sinergias entre la academia, el contexto inmediato y la industria. No nos encantaría. Si escriben, por favor, y veamos cómo podemos articular algún tipo de colaboración. Encantadísimo. Gracias, Mateo. Estaré escribiendo. Chévere. Chévere, listo, qué bueno, justamente esos espacios son para promover estas sinergias entre todos los actores y poder construir un mejor futuro, un mejor Ecuador, que creo que todos estamos listos para eso. Muchas gracias, Mateo. Ese es el camino. Muchísimas gracias a ustedes, al CES, a todos los que participaron de este webinar. Espero que que al menos les haya dejado inquietudes. Eso es, digamos, sí. Ese bichito de seguir mejorando es esencial para nuestro desarrollo. Así es, esa semillita. Así que sí, muchas gracias a todos. Igual al CES. Muchísimo también. Y nos vemos en otro espacio. Gracias a todos. Chao, chao. Feliz tarde.